Buenas tardes, buenos días. Estamos aquí empezando esta propuesta tan hermosa a la que hemos sido invitados, Trascender Fronteras, Acercar Culturas, de esta Feria del Libro de Córdoba. Agradecemos la invitación y estamos aquí ocupando un pequeño espacio en nombre de otras escritoras y otros escritores de nuestra Patagonia. Comienzo leyendo algunos poemas de En un claro del mundo, un poemario que me pertenece, y aquí estamos. Duraznero. En el camino estaba el duraznero, nada más que una mata pequeñita, aún sin altura para el trino, pero ya en él resplandecía un trasfondo de azúcar, la fragante noción de su verano. Ya se instalaba su mirada en alto ante el extenso vuelo de los patos en el atardecer y en la mañana. Yo guardé su medida infinita, la imaginada madurez para mi mano. Llevé a mi casa su diminuta calma para dar de beber de su futuro. Su nombre. Se ha perdido mi hermana. Nadie vio su silencio. La he buscado por todos los anillos del aire. Detrás de la delicia del rosal falta un rastro. Ella hubiera guardado los pétalos del viento. Se ha perdido mi hermana. Nadie vio su vestido colgado de la línea de sal de los espejos. No tengo quien escuche las palabras que nacen a la hora en que el sueño leva el pan de la espera. Van diciendo su nombre las hormigas por los párpados verdes del viejo paraíso. Mi madre está bordando su llanura de espera. Yo oriento las ventanas hacia la luz del grillo, por no dejar un solo planeta sin sus ojos. Se ha perdido mi hermana, su cuerpo de agua nueva, la extensa cabellera que aún arde en el silencio. En el tiempo en que viajábamos con frecuencia, solía pasar que cuando estaba por despegar el avión en el aeropuerto de Neuquén, yo veía una liebre que se asomaba. En mi imaginario pensaba que era siempre la misma. Por eso escribí La que huye. Tengo que hablar seriamente con la liebre. No sé por qué me busca con un rabo de sombra. La he visto complacerse en la hierba, alumbrar su pelaje en escondites. La he visto con sus largas alertas detenerse y mirarme, como quien esgrime una pregunta, y después esfumarse en hebras de desierto. Tiene que haber un modo de entender su mirada, con razonable pausa alcanzar su carrera. Llevo siglos en esto, ya no aparto la alfalfa, me tomo este sosiego de esperar que algo cambie en un claro del mundo. Junio. En las manos del hombre la esperanza del fuego. Viene y va la mañana, tensa como un rasguño, las manos que sucumben al aire y a su trama de horas como peces y océanos de frío. Estoy presa en las cárceles móviles del clima, pronósticos de lluvia, rumores de creciente, animales aislados, laderas que se abisman. No hay candil, no hay linterna ni llama que prospere, no hay brasero ni centro, el aire está de hielo. Saltan válvulas, se oye ronrón de cañerías y se apaga la chispa, declinación, suspiro y una decepcionada intención de este fuego
que volvería habitable mi fragmento de mundo. Solo tengo este abrigo que crece en los papeles, palabras alumbradas, rescolditos cercanos. Si estuviera María tejiendo mañanitas, si estuviera mi madre tejiendo a dos colores, al crochet en cadena las tardes de silencio. Pero ya no se arreglan los fulgores quebrados, hay que comprar urgente los repuestos precisos, válvula y termocupla, y con eso ya estamos. Ya estamos con la chispa anaranjando el vuelo, la raíz de la llama a punto de extenderse. El gasista respira, mordiendo unas palabras. Las palabras entibian el aire detenido en un témpano a punto de ser desalojado. La creciente se anuncia en muchas prevenciones. El aire se caldea, quedamos en suspenso. Y como de fronteras y no fronteras se trata, voy a cerrar esta lectura con un poema para lectores niños y no tan niños, que se llama Venteveo. Y está en un libro que se llama Dentro de una palabra, publicado por Sudamericana. Sobre almohada de alpiste soñaba el venteveo, con las plumas dormidas, con los ojos abiertos. La abuela Ventevea le había dado un cuaderno para que dibujara los caminos del cielo. Dibujaba con una plumita de viajar que le habían traído desde algún palomar. Una línea subía por el blanco despacio y ondulaba y caía, mareada despacio. Otra línea cuadraba la luz del ventanal. Y cuando se aburría, miraba el ajetreo que en el sauce tenían los loros y los teros. Y se le iban los ojos a la nube lejana que cruzaban los cisnes en lenta caravana. Soñaba el venteveo. ¿Quién sabe qué soñaba? Sobre almohada de alpiste, esperaba. Escribimos en Patagonia, tierra real y espacio mítico de múltiples paisajes, cordillera, ríos de hielo, islas y costa de mar, argentino mar, infinitos de meseta, bosques, valles. Vivimos en ella y ciudadanos del mundo, del visible y del invisible. Escribimos tratando de sentirnos dueños de un pliegue de tiempo y de un espacio inacible. Esta tierra tiene voces antiguas y mitos emparentados con categorías simbólicas universales que suelen fecundar y aportar perfiles a nuestra puntual mirada de estos mundos. Tiene poderes el agua, decía un poblador al referir la aparición de la ciudad encantada desde el fondo de uno de los lagos neuquinos. Otro relato habla de un espejo de virtud, un objeto mágico deseado por muchos. Este es uno de mis textos que nació de esa referencia, de un relato oral, y que está publicado en Desierto de Mar y otros poemas. Se llama De plata y tan hondo y toma la idea del espejo de virtud. Con un caballo alazán fue un hombre a vadear el río y encontró en el cauce frío un espejo de virtud que daba la juventud al que nadara en su fondo, que era de plata y tan hondo como espejo de virtud. Guarda el agua tal misterio que hay peces que pueden dar una vuelta en lo invisible y de nuevo regresar. Entró al río siendo un hombre, tocó luz de manantial y salió siendo pequeño, como esos niños que van a la escuela, tranco a tranco, en un potrillo alazán. En esta convocatoria de la Feria del Libro de Córdoba se habla, se escribe y se piensa en relación con las fronteras. Elijo aquellas que, evidentes y palpables, parecen invisibles. Escribimos para quienes han tenido la suerte de que su derecho a alfabetizarse se haya cumplido.
Escribimos para comunidades de lectores que giran de planeta en planeta cotidiano y tienen el privilegio de un tiempo para el arte. Somos muchos, claro, tantos que a veces olvidamos a los que no llegaron a instalarse en la posible alegría del tiempo propio. Las fronteras de la pobreza suelen ser invisibilizadas, pero existen y duelen en demasiadas infancias, en demasiadas juventudes. Muchos de quienes escribimos recorremos escuelas y otros espacios donde la solidaridad traza y sostiene puentes para llegar y sumar lectores. Muchos de nosotros trabajamos en estos espacios, vamos en procura de sumar lectores, que es decir también extender los territorios de lo posible. Otra de las fronteras, no solo en Patagonia, es la que todavía deslinda la literatura para niños y jóvenes como rincón, como un espacio apartado e inferior de la literatura. Y otra frontera, importante y temerosamente disimulada, es la que separa lo literario como trabajo profesional de años, de improvisaciones descuidadas o permeadas de golpes bajos o subidas a temáticas del momento, en las que se olvida muchas veces la responsable utilización del arte de la palabra. Quienes integramos esta mesa hoy somos una muestra de los muchos mundos, de los muchos escritores y escritoras que pueblan la Patagonia y la configuran desde su palabra. Nombraré a los integrantes de la mesa y solamente uno de sus libros. Marisa Cascallares, de La Pampa, Donde el viento. Luciana Mellado, Chubut, El coloquio de las plantas. Y Gerardo Burton, de Neuquén, Cantares de junio. Toma la palabra Marisa Cascallares. Muchas gracias, María Cristina. Comienzo con la lectura de algunos poemas que se encuentran en mi primer libro, Una marca de olvido, salido recién del horno en 2020. Dos poemas que integran el libro Hoja de Ruta, Entre la niebla y otras zonas de duda, que comparto con las integrantes del grupo Desguace y Pertenencia. Y por último, algunos poemas inéditos que han decidido colarse por acá y dar cuenta de la realidad que nos toca vivir. Por aquí todo es silencio. Las calles, sus árboles, el paisaje quieto de todas las ventanas. Una gran pausa cae sobre el techo de los días. Lenguaje mudo, letargo inesperado. La tristeza arroja sus flechas sin piedad. La palabra disfraz no dice disfraz. No es sencillo caminar los márgenes del día, despejar la neblina, cruzar el límite. Preferir el golpe seco del hacha que parte en dos el tronco, y no esta agonía de soltar las palabras una a una. Una bilis venenosa corre por la sangre, la debilita. Insisto en expulsarla, pero su fuerza detiene mis intentos. No hay tiempos sin sombras, decías. Me dejo llevar con el ansia de quien desea ver, con la mansedumbre de quien guarda entre sus manos la respuesta largamente buscada. Búsqueda. ¿Qué palabra aleja de mi boca el sabor del final? ¿Cuál remonta la tristeza? Cicatriza heridas, alivia el dolor, desanda la pena.
una ventana a ras de la mesada, perfume, del otro lado, madre selva. No es fácil el regreso, palpar el vacío en los sitios conocidos, ahora ajenos y sin embargo tan amados, cruzar el laberinto de la hora con decisión, atrevidamente, como si eso bastara, como si fuera posible recuperar lo que fue. Con su boca sedienta, la realidad engulle los deseos. Camino como quien desconoce el andar, vacía mi abismo. Llegar al carozo, pedía la poeta, quitar capa tras capa, quedarse en carne viva, latir en él, desnudarse de costumbre. Después, palabra sobre palabra, construir lo que haga falta. Me pide que lo acompañe. Nos acercamos hasta una planta. Es nueva, la compramos hace una semana. Mirá, fíjate esta hoja, aquí, en esta parte se quiebra y cae. La otra hoja está detrás, como si hubiera un acuerdo. El patio es una metáfora, mientras el perfume se fuga del jazmín. Parece mentira, decís. Con los años que tengo nunca vi algo igual. Distingo en tu mirada ese brillo de otro tiempo. Luego insistís, lo que se va siempre encuentra una manera y renace. Lo vivo a flote no arriesga nada. Desconozco la inmensidad. Los signos frente a mí. Me desplazo. Comparto ahora algunas reflexiones en torno a la temática de esta mesa que nos ha reunido en este día. Confín, límite, linde, son sinónimos que nos remiten al significado de frontera. ¿Podemos hablar de fronteras en la literatura patagónica? ¿Podemos visibilizarlas, dar cuenta de ellas? ¿Es posible superarlas dentro de un territorio compartido? Las posibles afirmaciones en este sentido se relacionan con la organización político-territorial de nuestro país, como bien expresa el escritor Omar Lobos, con la gravitación abrumadora de una metrópoli como Buenos Aires y lo que desde allí se legitima o deslegitima en términos de centro-periferia, culturalmente hablando. En este sentido, podemos mencionar algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de pensar posibles límites para que la literatura de nuestra región pueda ser conocida. La edición de las obras generalmente se costea de forma individual, por lo que las publicaciones se suceden en grandes intervalos de tiempo y a veces se reducen a una única publicación. Se dan casos en nuestra provincia, como el del poeta Juan Carlos Bustrias Ortiz, quien escribió más de 80 libros y sin embargo es muy poco lo publicado de tan prolífica obra. También hablamos de publicaciones agotadas que no se han vuelto a reeditar. Y en este caso nombro a otro de los referentes de la provincia, el poeta Edgar Morisoli, y su obra que casualmente tiene un nombre que ya repito, Obra Callada, que sintetiza los años de la dictadura militar y ese compromiso social que siempre estuvo con él. En este sentido, el papel del Fondo Editorial Pampeano es crucial, ya que permite la publicación de autores y autoras que resultan seleccionados en las convocatorias anuales y las reediciones de algunos de esos libros que se encuentran agotados. Vale destacar que el FEP permite la circulación del material que se edita,
el cual llega a las bibliotecas populares de toda la provincia. También otra cuestión a considerar es que los autores y autoras de nuestra provincia pueden dar a conocer sus libros a través de arte propio, un espacio concebido para la circulación de los bienes producidos creativamente por los pampeanos. Su objetivo es la promoción, la difusión y venta de estas creaciones y expresiones artísticas y literarias. Sin embargo, la inclusión de las publicaciones mencionadas u otras en el mercado editorial que existe por fuera de los límites de la provincia no siempre es posible, ya que en muchos casos se trata de obras de edición artesanal o bien impresas en editoriales independientes que no participan aún del circuito de las redes de distribución que se generan desde la metrópoli. Sin embargo, si vemos la otra cara de esta moneda, estas variables que parecieran encorsetar las posibilidades de conocer las voces de la región patagónica son a la vez el impulso para generar acciones que intentan hacer de la región un territorio compartido, como bien dije al principio. De esta manera resultan valiosas las acciones que habilitan la realización de las ferias del libro provinciales, los encuentros o festivales de poesía propiciados desde una acción de política pública, como así también las propuestas generadas desde instituciones intermedias o desde particulares que unen sus esfuerzos para que la palabra circule. Y voy a hacer una mención especial en estos tiempos que nos tocan vivir, donde la frontera parece ser esa imposibilidad de lo presencial, y rescato el papel de las redes sociales como Facebook e Instagram, ya que han habilitado espacios de encuentro virtual, tanto locales como nacionales, en los cuales la participación ha superado las expectativas y parecen haber llegado para quedarse. En este panorama, bien pueden encontrarse puntos en común entre la literatura pampeana y la literatura que nos incluye como región patagónica, literatura que se halla en una búsqueda permanente por visibilizar esas fronteras y trabajar para que las mismas puedan franquearse. Cedo la palabra a Luciana Mellado. Muchas gracias Marisa, Cristina, Gerardo y a quienes están en la organización de la Feria del Libro de Córdoba por habilitar este espacio que es tan valioso para que las y los patagónicos nos escuchemos nuestra poesía y también escuchemos reflexiones sobre nuestra propia región. En mi caso voy a leer 4 poemas solamente del último libro publicado, que es al que hizo referencia María Cristina. Se titula El coloquio de las plantas. Farolito japonés. El farolito japonés no para de crecer. Me pedís que lo mire todo el tiempo cuando paso cerca suyo. Te alegra que exista. Hay cuerpos recíprocos, más allá de la materia, cuerpos que se atraen, se comprenden, conversan. Adentro de cada flor crece un secreto diminuto que vos protegés y te protege. También me escondo en lo pequeño. Aprendí a bajar la guardia, a no bajar la guardia, a pendular. Y creí que debía enderezarme, corregir lo torcido de mí. Lo creí una vez y otra vez y otra vez más. Me desperté del espejismo con insomnio y un leve dolor de espaldas que a veces vuelve. La soledad de las flores está completa. No busca compañía, pero siempre la encuentra. Un colibrí visita el farolito. Me llamás con entusiasmo para que lo vea. Me demoro y me lo pierdo. Cierro los ojos y lo imagino, suspendido en el aire. Vibra el verde metálico de su lomo, vibra el azul eléctrico de su pecho. Lo sostengo en la palma de mi mano, sin prisa. Miro el esmalte oscuro de sus ojos. Le doy una gota de agua con azúcar.
Abutilón es el nombre científico de tu planta preferida. Sus flores rojas cuelgan como faroles con una puntilla amarilla en los bordes. Sus ramas son largas y arqueadas. Necesita sol y lluvia. Necesita lo que no podemos darle en este paisaje frío y desértico. No soporta las heladas, dicen los que saben, y los que saben se equivocan. Nadie sabe cuánto puede un cuerpo. Aloe vera, aloe vera. Una aloe vera crece en una maceta con pie de hierro en la parte cementada del patio. Nunca me detengo a mirarlo, ni siquiera las veces que le saco alguna hoja cerca del tallo. Sin pensar, agarro el cuchillo y corto una pieza gelatinosa de su cuerpo. Pasar desapercibida no le sirve a esa planta para ahuyentar la codicia de los otros. Como esta planta, tu cuerpo puede ser afectado e ignorado al mismo tiempo. El alfilerillo. Hermosa, hermosa plantita. El alfilerillo no es un veneno. Lo que envenena es el miedo. Lo que envenena es hacerte invisible y tener que cortarte el pelo o dejártelo largo para que te quieran. Lo que envenena es disecar lo vivo, volverlo clasificación, nomenclatura, trofeo. Estás dentro del cuenco de unas manos donde te beben y después te escupen. Sos el agua fría que lava el cabello de Dalila y pregunta 3 veces el secreto de la fuerza que la oprime. ¿Pusiste alfileres en el dobladillo de una tela? ¿Pusiste alfileres en las alas de una mariposa? ¿Inmovilizaste alguna forma de vida en el espacio de tu propia vida? El alfilerillo es una planta rastrera que tiene frutos que parecen alfileres. Con las manos que escribo, hago ungüento para las heridas. Me repito, no bastará, aunque la náusea sea costumbre, no alcanzará con hilvanar los ruedos que te desbordan los pasos. La cicuta es una estaca de luz en la caverna. Viene de afuera, puede iluminarte, pero no desmantela el engaño. Y para cerrar, que es una planta con la que se cierra el libro, amapola. En el piso está tirado un papel donde una amiga dibujó una amapola roja. Qué delicados son sus pétalos. No sé si prefiero el dibujo o la flor. Levanto la hoja y la pliego en partes como un origami. La guardo en un bolsillo. Me cuesta preferir a veces decidirme por una sola existencia. Vos me viste una vez. Yo tenía el pantalón roto. Me hacía la actriz en un galpón cerca del puerto. Era la investigación verbal de un europeo en medio del chaperío patagónico. Su obra se volvía evidente cuanto más imposible como el amancay que crece en el desierto. Recurrí a los medios usuales de expresión y te busqué entre la gente, por la abertura de una máscara que me quedaba grande. Y me olvidé de todo, y vi una flor. Los tallos de la amapola son altos y delgados. El vestuario de la naturaleza le dio ese traje, y a mí una lengua.
digo cosas inverosímiles que son verdaderas. Saco el papel plegado de mi bolsillo, lo abro, despliego la flor como se despliega un pájaro con las pequeñas alas abiertas para volar. Lo que yo prefiero es que las cosas puedan cambiar de forma para ser ellas mismas. Y tiene relación lo que leí, que son poemas que hablan de las plantas, con la reflexión. Las cosas tienen relaciones sutiles a veces, pero me voy a apegar a un texto que preparé, así lo hago en el tiempo acordado. La Patagonia es un territorio y también es un relato. ¿Quiénes cuentan la Patagonia? ¿Quiénes la escriben? ¿Quiénes la imaginan? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se abren como pétalos muchas preguntas. Por supuesto, no es mi intención dar respuestas ni siquiera a algunas de esas preguntas, pero sí observar que existen algunos puntos que se reiteran en estos interrogantes y sobre todo en las afirmaciones con que se responde. Me voy a dedicar solamente a 3 de esos puntos que quiero compartir. El primero es una idea, y es la idea de que la Patagonia es una versión. La Patagonia es, entre tantas cosas, una versión. ¿Y qué versiona la Patagonia? La Patagonia versiona una distancia. Es decir, la Patagonia ofrece una versión de aquello que una puede considerar lejano, cercano. Y cuando uno considera la distancia, lo que está lejos, lo que está cerca, lo que es grande, lo que es pequeño, todo aquello que parece tan objetivo, como un jardín nos parece tan objetivo, empieza a darse cuenta que lo que uno piensa de los espacios, entre ellos espacios, el espacio propio, surge siempre de un diálogo con otro, de un diálogo con otra. Esa versión siempre es dialógica e intersubjetiva. Por eso la literatura nos permite no solo pluralizar, sino también ampliar los diálogos con los que vemos nuestra casa propia. Por ejemplo, en esta feria. La otra idea que me gustaría traer es la idea de que la Patagonia se dice en plural. La Patagonia se dice en plural significa no solo que todos tenemos distintas ideas de lo que es la Patagonia, sino de que la literatura patagónica es heterogénea porque la constitución cultural de la región, el desarrollo histórico de sus provincias, el devenir existencial de sus pueblos también es plural. Entonces, cuando uno afirma que la Patagonia es plural, no está haciendo una corrección política de la celebración de lo multicultural, está siendo muy objetivo y está recordando, por ejemplo, que nuestra literatura aborda distintos temas, distintos géneros. Por ejemplo, encontramos literatura destinada a distintas comunidades de lectores, literatura realista, literatura vanguardista, poesía, dramaturgia, narrativa. Pero hay una diferencia que me parecía interesante traer hoy aquí, de un modo muy humilde y de un modo muy parcial también, que es la posibilidad de que nuestra región incorpore también la diferencia lingüística. Esto significa que así como hay heterogeneidad compositiva, estilística, temática en recorridos de autores, hay al menos una lengua que no es el castellano y que es una lengua originaria cuyo florecimiento enriquece nuestra literatura. Y estoy hablando del mapudungun, es decir, la lengua del pueblo mapuche. No quiero reducir ese reflorecer, para poner en sintonía del coloquio de las plantas mi charla, la lengua mapuche, solo en el registro idiomático, porque nosotros sabemos que una lengua no es solo una forma de organizar palabras, sino sobre todo una forma de organizar modos de comprender el mundo y de habitarlo.
De ahí que el enriquecimiento no venga solamente por la vía idiomática, sino también por la vía cultural. Sin embargo, esto, cuando lo pensé para compartir en el día de hoy, me remitió inmediatamente a las palabras de María Teresa Andrueto hace muy poquitos años, en su conferencia con la que cerró el Congreso de la Lengua, ¿no?, española. Y en ese congreso ella recordó, entre otras cosas, que en la Argentina, en nuestro país, hay actualmente más de 19 lenguas, 19 idiomas que han sobrevivido, que son sobrevivientes. De modo que esto que acabo de señalar respecto del mapudungún no es una originalidad de nuestra región, porque el plurilingüismo es más bien un hecho nacional y particularmente un hecho subcontinental, ¿sí? Nos ancla a nuestra raíz latinoamericana. Dicho esto, ¿no?, la pluralidad entonces es el viento y el agua que todo lo toca. Y en eso que todo lo toca voy a contar algo que me va a llevar segundos nada más, pero quería compartirlo con ustedes porque como escritora que es docente o como docente que es escritora, es importante. Y es la consideración de que la educación amplía los mapas. Cuando uno dice Patagonia, dice geografía, claro, pero sobre todo cartografía. Durante muchos años, y por distintos motivos que no vienen al caso ahora desarrollar, la literatura patagónica tuvo un lugar marginal en nuestras instituciones educativas. Sin embargo, en los sistemas de educación superior, en los institutos de formación y en las universidades, sí ingresó muy tempranamente la literatura patagónica, ya a principios de los 80, en distintas universidades, en varias universidades, a ser objeto de investigación. No así objeto de enseñanza. Es decir, los equipos, los docentes investigábamos, pero no enseñábamos, porque la materia no existía. Luego la materia se incorporó a la licenciatura y después de muchos, muchos años, tengo la alegría de contar que en la universidad en la que trabajo, que es la Universidad Nacional de la Patagonia, a partir de este año, la materia literatura patagónica es una materia que se ofrece a aquellos estudiantes, aquellas estudiantes que se piensan y que se proyectan como profesionales de la educación, como docentes, conscientes de la lugarización epistémica, que el sur es tierra, domicilio de nuestra existencia y también lugar desde el que hablamos. Agradezco y le doy la palabra o le cedo el turno a Gerardo. Bueno, muchas gracias, Tani. Gracias a quienes organizaron la Feria del Libro. Gracias, Cristina, por haberme invitado y Marisa por participar de la mesa. Gracias por estar todos. Yo voy a leer primero un poema de un libro titulado Heridas que no cierran, que es un libro sobre femicidios. Es un libro publicado hace 2 años que tiene como título el lugar donde ocurrió el femicidio. Lleva la foto, después del lugar, la foto de del o los asesinos, una pequeña reseña y el poema. Este que voy a leer se titula Playa Serena, Mar del Plata, Buenos Aires. Y dice así, la reseña es así. Matías El Cicatriz Farías, de 23 años, y Juan Pablo Chinchillo Fidani, de 41, están acusados de la violación y asesinato de Lucía Pérez, de 16, hecho ocurrido en un chalet del Segundo durante las agresiones. Lucía sufrió un paro cardíaco que la mató. Los acusados llevaron su cadáver hasta una salita donde la abandonaron. Octubre de 2016. Como esto es dinámico, tiene un agregado a mano y dice, en noviembre de 2018 fueron absueltos porque los jueces determinaron que no hubo abuso ni femicidio y los condenaron por comercio de drogas. En agosto de 2020 se anuló el fallo en casación y se impuso un nuevo juicio, que es lo que transcurre ahora.
Este poema está dividido en dos, yo voy a leer la segunda parte. 2. Entre Catamarca y Mar del Plata, la distancia es el dolor. Son los años que hay entre otoño, las 3 chicas de Cipolletti y la impunidad, la máscara infame del poder. Y la distancia es también el amor, la voluntad de un amor que no deja pasar, la barrera de mujeres altas como los álamos y los sauces, sonoras como el agua de los canales y del río. Y entre Catamarca y Mar del Plata otro nunca más, otro también definitivo, alto y poderoso como la luz de la luna, triste hoy, como el sol en fuga, como ese aroma de manzanas frescas, de mujeres nuevas. Y del libro que anunció Cristina, que se titula Cantares de Junio, voy a leer 2 o 3 poemas según el tiempo. Este es el poema 9. Todo ocurre ahora. En la pantalla habla el que era comisario cuando hacía traslados, y justo lo ve la chica que era entonces y él llevó desde el campo. El tribunal está entre ese centro de mazmorras y tortura y el gasoducto de Constituyentes y General Paz. Son solo 15 kilómetros entre uno y otro y el tribunal queda a mitad de camino. Todo ocurre ahora, digo, cuando ahí Yabona reconoce al ex policía Álvarez y en el gasómetro, ya inútil, queda la memoria de la bomba que no estalló. Y se hicieron los otarios, pero querían destruir los barrios Presidente Perón y 17 de octubre para castigar peronistas. 34 monobloques y chalecitos californianos donde vivían familias obreras. No habría hoy Comuna 12. De un avión de los marinos, quizás un Beechcraft, cayó la bomba sobre 150.000 metros cúbicos de gas y no explotó. Dicen unos que por milagro fue, otros porque la santa los cuidó y para agradecerle en el 73 con antorchas la velaron, la velamos allí. Es que los marinos, Paco Manrique estaría, se quedaron con las ganas al menos por un rato. Todo está ocurriendo ahora, en la pantalla de la computadora, en el infierno de Campo de Mayo y en el Tribunal de San Martín, en General Paz y Constituyentes, en el cielo de Buenos Aires, aquí en la tierra como en el tiempo, sin tiempo de esta historia de dolor y esperanza, esperanza, esperanza contra toda esperanza. Bueno, para no ser muy largo, voy a terminar con el poema 19 de este mismo libro, que dice así: 350 o más, y más tarde 30.000, Santiago Maldonado y ahora Facundo Astudillo, muchos más. Y no pueden en estos versos las infinitas pibas, las muertitas, las menos. De ahí se vuelven mejores, buenos quizás. Todo el odio no hace una historia. Rafael Nahuel lo sabe, ya en el lago y Maldonado en el río, y tantos en el Plata, rojo de sangre, rojo de amor ganándole al odio negro. Todos estos números, no por ser más, sino por el amor, por la vida en el amor, y porque así es la felicidad, con tantos, así en la tierra como siempre. Bueno, yo preparé una lectura para el tema de trascender fronteras. Es sobre la experiencia poética de Irma Acuña, una poeta nacida en Neuquén que vivió mucho tiempo fuera y murió aquí en Neuquén. Si me permiten, voy a hacer uso de cierta territorialidad para situarnos. Para quienes habitamos esta parte del país, o para mucha gente de por aquí, la periferia es nuestro centro. Es probable que esta expresión se encuentre repetida de forma letánica, es probable que se la discuta.
pero ahí está el origen de nuestra escritura, el fundamento de esta práctica que también es política. ¿Acaso en ella esté también ese gusto por ejercer horizontalidades en redes, en caminos siempre multidireccionales? Espero me permitan otro comentario preliminar. Fierro y cruz se definen, a mi entender, en tres acciones tras cruzar la frontera con destino incierto. Hacen astillas el instrumento con que uno se expresa, la guitarra contra el suelo, para no volverme a tentar con el canto, es decir, no creérsela demasiado. El instrumento es solo eso, un instrumento y no un fetiche. Segundo, el relato de la existencia entendida como un telar de desdichas, que supone a la vez, tercera acción, contar males que conocen todos pero que nadie contó. En la escritura de poesía en esta parte de la Patagonia ocurrió, al final de la década de 1980, el regreso de Irma Acuña a la provincia. Más citada que leída, salvo por algunos poemas iniciales, esta poeta y ensayista constituye, en la poesía de esta parte del país, eso que dice su apellido. Ella introdujo en esta provincia una cuña entre el regionalismo, que hasta entonces resistía con relativo éxito el embate de jóvenes poetas y escritores. Lamentablemente, actualmente su obra está agotada casi en su totalidad. Sus libros no circulan. Vuelvo al Martín Fierro por un momento. Irma Acuña inventó un término para explicar su regreso a Neuquén. Adujo que la suya era una poesía querencial porque estaba de vuelta en su querencia, con lo que esta imagen significa en la literatura gauchesca. Allí hay un tributo, justamente en la querencia es donde uno halla su origen y su destino, su principio y su sentido, a donde se vuelve después del dolor, del peregrinaje del hijo pródigo, del reencuentro del dracma perdido. Dijo entonces que no le interesaba ser conocida por neuquina, en un juego de palabras que la hacía no solo desprenderse de ese primer libro, titulado así, sino trascender lo regional. Esto es su lugar de nacimiento y ahora residencia, para ubicarse en un plano mucho más amplio, mucho más expandido y universal. Esto ocurría poco antes de la globalización como tendencia hegemónica. La apelación al poema de Hernández citó en una entrevista y con una sonrisa eso de que vaca que cambia de querencia se atrasa en la aparición. Usó esa imagen para explicar su retorno a la tierra, igual pero distinta. Convirtió la humorada en casi una marca registrada y usó ese término cada vez que alguien intentaba encasillar a su poesía en el corralito de lo local, de lo regional. La mirada poética cambiaba. Ella legitimó la búsqueda de poetas y escritores jóvenes que se expandía hacia lo universal y cosmopolita. Abrevaba en la trayectoria de autores y autoras que tensionaban el lenguaje y su música, ampliaban las posibilidades de la metáfora, regeneraban el relato desde la poesía. Esa construcción que venía operándose desde años anteriores se consolidó con Irma Acuña, fue habilitada por ella. Convirtió la frontera en centro. Desde entonces no hubo tema prohibido, exclusiones, marginaciones. Cada uno elegía su centro en esta periferia. Conviene citar a Juan Carlos Moisés cuando establece el lugar desde donde la poesía es escrita. Dice: y nunca el fin de la poesía será ni podrá ser para nosotros un espacio geográfico llamado Patagonia. Es claro, sino eso más intrincado que es vida o es muerte. Al fin de cuentas, es probable que toda escritura poética exista a partir de una sola y definitiva pregunta. ¿Existe la muerte? Aunque después nunca hablemos de la muerte. De hecho, en la Patagonia se escribe sobre la nada, sobre una tierra inapresable e inquietante. Escribir en Patagonia entonces supone una posición política que se expresa en la mencionada letanía, común a varios poetas de esta parte del país. Pienso en Artola, Cros, Corbalán, Mansilla, Costa, Williams, Mellado por Dos y tantos y tantas, y de las provincias argentinas. La periferia es nuestro centro. Esa letanía se traduce también en producción,
editoriales independientes que buscan cursos amigables, y vuelvo a las topografías, cañadones que sirven como circuitos de distribución hasta las manos y los ojos de lectoras y lectores. Como en la industria petrolera, hay escritores y poetas que tienen una inserción integral en este ámbito. Van desde la escritura hasta el libro publicado en anaqueles de las librerías. Cristina Ramos sabe de ello. Y esto es una suerte de legitimación lograda a fuerza de trabajo incesante. Manejamos tópicos, temas, formas y estructuras de cualquier lugar del mundo. Hay una operación de apropiación de aquello que nos es necesario para crear, para producir. Como cualquier cocinero, sea este un proveedor de sibaritas o un gestionador de un comedor popular. No hay instrumentos, herramientas ni elementos que nos sean ajenos ni vedados. Sabemos que no le debemos rendir cuentas a ninguna cultura ni tributo a ningún supuesto mandarín. Por el contrario, nuestra conciencia es que tanta diversidad no puede ser propiedad privada, como tampoco lo es todo esto que estamos haciendo. Trascender una frontera, entonces, es ratificar el mestizaje, confirmar la mezcolanza, desencantar el pensamiento único y abrirse paso en el camino que la poesía señala. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo Burton, gracias Marisa Cascallares, Luciana Mellado, y gracias especialísimas a las organizadoras de la feria, a la curadora Graciela Vialet, y deseamos todos, con nuestra participación y esperando nuevos encuentros, que la palabra y el arte en general nos siga acercando. Muchas gracias.